Muy buenas a todos, sean todos bienvenidos a la continuación de nuestro curso de programación desde cero, aquí en Podemos Programar. En esta ocasión vamos a ver lo que son los lenguajes de programación y cuáles son sus tipos. Antes de comenzar, como vamos a hacer una costumbre, vamos a recapitular lo que hemos visto hasta el momento. Hasta este punto hemos visto lo que son los fundamentos de la programación, que te invito a verlos ya que es información que todo programador debería saber, y además también vimos un poco de la historia de la programación, que igualmente te invito a verlo por cultura general, ya que como programador también deberías saber cuál ha sido la historia del área en la que tú estás trabajando. Muy bien, sin más preámbulos, sean todos bienvenidos y comencemos. Primero vamos a empezar por definir qué es un lenguaje de programación. Un lenguaje es un medio por el cual definimos instrucciones a una máquina. Su sintaxis, claro que varía, pero si aprendes bien un lenguaje, el proceso de aprendizaje en los otros lenguajes va a ser mucho más sencillo. Y esto es porque lo más importante y lo más difícil, tanto lo más difícil como lo más importante, pero nada que sea imposible con práctica, de desarrollar es la lógica de programación, que es justamente en lo que nos vamos a enfocar en este curso, ya que como saben, no vamos a utilizar un lenguaje. La lógica es lo más importante, ya que la lógica es como decir la capacidad que tenemos para resolver problemas, ya de eso hablamos en los fundamentos de la programación. Entonces, una vez tenemos la lógica y una vez aprendemos a cómo emplear esa lógica, cómo pensar en pro de la resolución de un problema o varios, ya lo que es el entorno de programación, ya si estamos programando en C, si estamos programando en Java, en esencia ya nosotros vamos a estar preparados. Lo único que cambia muchas veces es la sintaxis, que este lenguaje lleva llaves, que este lleva punto y coma, que este no lleva, pero en esencia los lenguajes son lo mismo en su núcleo. Gracias a los lenguajes de programación existen sistemas operativos, todas las aplicaciones, los celulares, computadoras, etc. Los lenguajes de programación son los que nos permiten programar. Sin la programación, claro que no tendríamos un montón de avances. Sin la programación no tendríamos muchas innovaciones que hemos tenido hoy en día. Pero sin un lenguaje de programación no podríamos ni siquiera programar de plano. Gracias a los lenguajes de programación y a la programación en sí, tenemos cosas hoy en día como por ejemplo las computadoras, utensilios como por ejemplo neveras, cocinas, lavadoras, todo lo relacionado con electrónica, que obviamente toda esa automatización requiere programación, ya de eso hemos hablado anteriormente. Los autos, porque claro que los vehículos también llevan programación, y algo tan cotidiano como un celular no podría existir sin la programación y sin un lenguaje de programación. Muy bien, entonces, ¿todos los lenguajes sirven para lo mismo? Por supuesto que no. A la hora de hacer un lenguaje, a la hora de hacer un lenguaje, los desarrolladores o creadores pensaron en qué propósito o propósitos iba a tener ese lenguaje. Un lenguaje no está creado para servir en todo, está creado para destacar en un área específica. Puede servir para otras áreas, pero su optimización o su intención realmente está enfocada a una o algunas áreas, pero no a todas. Entonces, ¿cuáles son los enfoques que puede tener un lenguaje de programación? Básicamente desarrollo móvil, desarrollo web, desarrollo de escritorio y desarrollo en microcontroladores, que es el que está relacionado directamente con la electrónica. Muy bien. Un lenguaje no necesariamente tiene que destacar en uno, como mencioné anteriormente. Un lenguaje puede tener varios enfoques, a pesar de que siempre va a enfocarse un poco más en algún lado de los que tenga, pero puede tener más de un enfoque, puede servir para más áreas. Entonces, algunos de los lenguajes con diversos enfoques que existen hoy en día son, por ejemplo, Python, que Python sirve para la web, para el desarrollo de escritorio y la electrónica. También tenemos C++, que sirve para desarrollo móvil, desarrollo de escritorio y electrónica. También tenemos Go, que Go sirve para desarrollo web y de escritorio. Tenemos C Sharp, que funciona para los videojuegos, un área que no mencioné, pero también existe, que es el área de los videojuegos. Y claramente también tenemos Java, que funciona para desarrollo web, desarrollo móvil y desarrollo de escritorio. Claro está que los lenguajes de programación no necesariamente tienen que tener multienfoque. También existen lenguajes de programación que tienen solamente un enfoque. No son tan comunes, pero algunos de ellos son realmente famosos. Entre los que destacan tenemos a JavaScript y PHP del lado del desarrollo web. También tenemos a MATLAB y R del lado del desarrollo de escritorio. Y tenemos Arduino, altamente enfocado a la programación en placas de Arduino, que ya es el área de la electrónica. Muy bien. ¿Los lenguajes de programación se clasifican solamente por su enfoque? Claro que no. Recuerda que en el índice te dije que los clasificaríamos principalmente según su nivel y según su manera de ejecutarse. Si bien el enfoque es un factor a tomar en cuenta muy importante, su nivel y su forma de ejecutarse, dependiendo de qué proyecto sea, también son un factor muy importante a tomar en cuenta. Muy bien. Veremos primero los lenguajes según su nivel.
Y comenzaremos por los lenguajes de bajo nivel. Fueron los primeros lenguajes en existir y se basaban en el lenguaje máquina y lenguaje ensamblador. Eran difíciles de aprender a usar pero efectivos. Al día de hoy están prácticamente descontinuados. Entre los lenguajes de bajo nivel, como ya te dije, están máquina y ensamblador. El que estás viendo en pantalla es lenguaje ensamblador. Como se aprecia en la imagen, su sintaxis era realmente complicada, pero esta no fue la primera forma que hubo de programar. Esta fue una mejora de la primera forma. La primera forma que hubo de programar fue directamente el lenguaje máquina, para que la computadora directamente pudiese entender. Es infinitamente más difícil que el lenguaje ensamblador y claro, no era literalmente así, escribiendo unos y ceros a lo loco y en una interfaz blanca. Obviamente había un entorno en el que se programaba, pero en esencia era eso, eran unos y ceros, el lenguaje que directamente entiende la computadora. Entre los lenguajes de programación existen 5 generaciones. Los lenguajes de bajo nivel pertenecieron a la primera generación. Después pasamos a los lenguajes de medio nivel, que son una mezcla de los lenguajes de bajo nivel con los de alto nivel, usados en gran parte para la programación y sistemas operativos, y ellos pertenecen a la segunda generación. Un gran ejemplo que tenemos es C. C creado por Dennis Ritchie, como te comenté en el video de historia de la programación. Si no lo has visto, te invito a que lo veas nuevamente. Dennis Ritchie creó el lenguaje C y con el lenguaje C, que fue un lenguaje de medio nivel, logró crear el sistema operativo Unix, que luego se convertiría en la base para crear los sistemas operativos más usados hoy en día, que también te lo comenté en el video de historia, que son Windows, iOS y Linux. Posteriormente llegamos a la tercera generación, ya con los lenguajes de alto nivel. Son un tipo de lenguaje en la que su sintaxis es mucho más parecida a lo que es el lenguaje humano, pero en inglés. Y lenguajes como C++, Java, Python son lenguajes de alto nivel. Es decir, que los trabajos o el desarrollo en general, la programación en general, hoy en día se realiza con lenguajes de alto nivel. Como ya mencioné, pertenecen a la tercera generación propiamente hablando. Y además, las otras dos generaciones no contaron con nuevos niveles de lenguaje. Los últimos hasta la fecha son los lenguajes de alto nivel. Sin embargo, se trajeron consigo mejoras a los lenguajes, de cara a base de datos, optimización, compatibilidades, paradigmas, etc. Los lenguajes de cuarta generación se enfocaron en bases de datos. Entre tantas cosas, se enfocaron, uno de los principales enfoques fueron las bases de datos. Y los de quinta generación se enfocaron principalmente en la inteligencia artificial, un tema que da mucho de qué hablar hoy en día. Muy bien, ahora vamos a ver lo que son los lenguajes según su ejecución y vamos a comenzar con los lenguajes compilados. Un lenguaje compilado funciona, valga la redundancia, con un compilador. Un compilador es una herramienta que traduce lo que nosotros escribimos en código de otro lenguaje, generalmente lenguaje máquina, para que la computadora lo pueda ejecutar correctamente. Si un código no se compila, a la computadora literalmente le llegarían letras y todo lo que nosotros escribimos a la hora de programar. Pero si la computadora recibe algo que no sea unos y ceros, va a dar error porque ya no está preparada, ni diseñada, ni programada para entender otra cosa que no sean unos y ceros. Crea programas considerablemente rápidos y algunos de los lenguajes que lo usan son Swift, Pascal, Go, C o C++. Vamos a pasar un ejemplo práctico para entender un poco más y vamos a ver, tenemos el código. Cuando nosotros ejecutamos el código, el compilador actúa como una máquina, como una maquinita que transforma ese código, convierte ese código en solamente unos y ceros para que la computadora lo pueda entender. Así como existen lenguajes compilados que funcionan con un compilador, también existen lenguajes interpretados que funcionan con un intérprete. Un intérprete es quien se encarga de leer línea por línea el código y convertirlo en lenguaje máquina. Un intérprete es más lento que un compilador, sin embargo su ventaja principal radica en que generalmente un proyecto realizado en un lenguaje interpretado tiende a ser multiplataforma. Entiéndase multiplataforma como un proyecto o aplicación que puede funcionar en distintas plataformas. Por ejemplo, una aplicación que pueda funcionar una aplicación de escritorio que pueda funcionar en Windows, iOS y Linux, por ejemplo. O a nivel de desarrollo móvil en Android y iOS. Algunos de los más famosos lenguajes que son interpretados son Ruby, PHP y JavaScript. Vamos ahora a ver un ejemplo gráfico más o menos de cómo funciona el lenguaje interpretado. Siempre partiendo del código, a partir de ese código tenemos a un intérprete. Un intérprete es quien se encarga de leer línea por línea el código. Ya no es una maquinita, un compilador que lee todo de una vez. Un intérprete es como un traductor que lee línea por línea el código para que la computadora pueda entender y así poder ejecutar el programa de la forma que sea deseada según el programador.
Existen casos realmente especiales de lenguajes que no son ni completamente interpretados ni completamente compilados, sino que son un híbrido. Algunos ejemplos de estos casos son C Sharp, Elixir o Java. Son casos realmente especiales, pero vamos a enfocarnos en Java. Java es un lenguaje que usa un compilador. El compilador, en lugar de transformar lo que nosotros escribimos al lenguaje máquina, lo transforma a un pseudo lenguaje llamado bytecode. Y posteriormente ese resultado en bytecode es interpretado de bytecode al lenguaje máquina. Entonces, ¿por qué lo diseñaron de esta forma? ¿Por qué lo hacen así? Muy sencillo. Java quería la rapidez de compilación sumada con la portabilidad de interpretación. Gracias a ello es que Java está en uno de los más altos lugares. Su portabilidad de cara a otros sistemas operativos o dispositivos es sumamente útil, y esto sumado a su rapidez. Muy bien, vamos a ver gráficamente, siempre partiendo del código. Lo que nosotros escribamos en código va a ser compilado. La maquinita lo va a compilar a bytecode y lo que resulte en el bytecode va a ser posteriormente interpretado por el traductor para que la máquina lo pueda entender y lo pueda ejecutar de una forma exitosa. Muy bien, si les gustó no olviden suscribirse, recuerden que vamos a estar subiendo videos al canal en lo posible día por día para completar el curso y posteriormente se estarán realizando más cursos. Espero que lo hayan disfrutado, si les gustó no olviden darle like y suscribirse y por supuesto que sí, podemos programar. Un saludo a todos.